¡Qué frío! Bienvenidos, exploradores del hielo. Hoy vamos a jugar a Nunatak. Bienvenidos a la Antártida más helada que vais a conocer. Pero es que Nunatak es la nueva ciudad del hielo. Y es que los Nunatak son los picos helados antiguos de las antiguas civilizaciones. Y pensaréis, ¿cómo construían esos picos tan majestuosos si estaba todo súper frío? Pues hoy vamos a enseñaros a ver Nunatak, que es un juego creado por Kane Klenko de 1 a 4 jugadores. Las partidas nos van a durar unos 45 minutos para jugadores mayores de 10 años. Y nuestro objetivo es crear la mayor construcción helada que la civilización ha visto jamás. Vamos a ver cómo se juega. Ya tenemos todo desplegado para jugar a Nunatak, pero vamos a ver poquito a poquito qué componentes nos vienen en la caja y cómo usarlos para empezar a jugar. Como veis, tenemos muchos elementos sobre la mesa, así que vamos a desglosarlos. Primero de todo, haceros saber que este juego es un juego en 3 dimensiones, es decir, vamos a acabar jugando y al final vamos a tener un castillo helado encima de la mesa. Así que lo primero de todo sería repartir a cada jugador sus bloques de hielo. Tengo que decir primero de todo que el juego realmente es de 1 a 4 jugadores, así que en nuestro manual, que también es un elemento muy importante, en la parte de atrás, en el reverso, tenemos la versión para un jugador, o sea, la partida en solitario, y después las reglas o el montaje va a cambiar un poco dependiendo de cuántos jugadores vayamos a ser, en este caso 2 o 4 jugadores. Aquí, en el tutorial, vamos a ver el montaje para 3 jugadores, que es bastante sencillo. Entonces, vamos a montar la partida para 3 jugadores. Como ya veis, tenemos diferentes colores de bloques de hielo. Yo me he cogido los que son bloques blancos, tenemos bloques azules y bloques verdes. Y eso sería como el primer paso, repartirnos qué color quiere jugar cada jugador. En relación a los jugadores, tenemos también nuestras fichas de jugador, que serían estas de aquí. Ya veis que el tablero es una pasada, porque tenemos pues, un recuadro donde vamos a tener nuestro marcador de puntuación y nuestro marcador de arquitecto, que serían estas cositas de aquí. Para ser más concisos, esta sería nuestro marcador de puntuación, que ya veis que recorre todo el tablero, y luego en cada lado del juego tendríamos nuestro marcador de arquitecto, que es esta de aquí. Entonces pues el jugador azul tendría el suyo, que vamos a poner esta pieza de forma cuadradita en el primer símbolo. Luego pues con todos los jugadores lo mismo, lo vamos a poner en el primer símbolo sin que llegue a tocar el 1. Tenemos nuestra pieza de jugador inicial, que sería esta de aquí, que indica un poco pues nuestra torre de Nunatak. También tendríamos nuestras piezas, que son bastante importantes. En el caso de que, por ejemplo, algún jugador al final de la partida supere los 100 puntos de puntuación, le daríamos esta ficha que otorga los 100 puntos, y en el caso de que esos 100 puntos se superen y se superen los 200 puntos, sería esta de aquí. Así que estas también nos van a servir para indicar qué jugador ha superado los 100, porque ya veis que llega hasta el 99, entonces ya si vais a seguir pues serían contando con estas fichas de aquí. También tenemos este tope de castillo muy chulo, que es en 3D, ya veis, y lo vais a montar vosotros, o sea, esa es la mejor parte, que las piezas vienen por separado, así que para empezar a jugar a Nunatak tendréis que montar esta parte de aquí arriba del castillo. Después tendríamos estas piezas de aquí, que sería para montar nuestro castillo, que sería como las bases donde se van a sostener nuestros bloques gigantes de hielo. Como ya veis, aquí en el centro yo ya he puesto los que son de nivel 1. ¿Qué quiero decir con esto? Como veis, por aquí tenemos de nivel 2, de nivel 3 y de nivel 4. Las fichas o las losetas, en este caso, de nivel 1 son estas de aquí, que ya están situadas en el tablero. Las vamos a poner de forma aleatoria por todo el tablero y ya está. Solamente las del nivel 1 siempre van a servir para formar la base de nuestro castillo helado en este caso. Así que de forma aleatoria las situamos por aquí para poder colocar posteriormente nuestros bloques de hielo. Después tendríamos nuestras cartas, que en este caso tenemos de bendición, que son estas de aquí, que ya veis que tienen un reverso diferente, que tendríamos de 3 tipos. Tenemos unas bendiciones de nuestros ancestros, unas cartas de ancestro
de diferentes tipos, que en este caso, por ejemplo, tenemos estas de aquí, que serían de acción inmediata, con este símbolo de aquí, este símbolo verde, con un signo de exclamación, serían las de acción inmediata. Es decir, en el momento en el que adquiramos una carta de bendición con ese símbolo, significa que habremos de usarlo en este preciso instante. Después tenemos el símbolo de el por uno, que en este caso indica que nos vamos a quedar esta carta de bendición y la vamos a poder usar más adelante, pero solamente una vez. En el caso de que se use, pues se retiraría de la partida. Y solamente deciros que también las cartas de bendición que no se usen en toda la partida, al final del juego valen 2 puntos por cada carta de bendición no usada. Y después finalmente tenemos la de final de partida, que es este simbolito de aquí rojo, que indicará que solamente se contabilizarán los puntos que nos otorgue al final de la partida. Pero para empezar a jugar, solamente tenéis que barajarlas y coger 2 y ponerlas aquí. Después tenemos nuestras cartas de construcción, que vamos a formar pues el mercado, digamos, el mercado de cartas. Simplemente para que lo sepáis, que tenemos diferentes niveles, como ya hemos comentado, por ejemplo, igual que con las losetas, que tenemos del 1 al 2, al 3 y al 4, lo que vamos a hacer, igual que con las cartas de construcción, será poner en orden ascendente nuestras losetas y nuestras cartas, de esta forma, que el número 4 siempre quede en el fondo, después el número 3 y finalmente empezaremos la partida con las losetas del nivel 2 justo encima. Y lo mismo vamos a hacer con nuestras cartas. Primero el número 4, luego el número 3 y luego el número 1. Y para formar el mercado de cartas de construcción, lo primero que vamos a hacer será mostrar las 4 primeras después de haber barajado bien cada nivel por separado, igual que con las losetas, vamos a mezclarlas pero solamente por nivel y después las vamos a poner justo así de forma ascendente y vamos a mostrar las 4 primeras. En este caso nos tocarían estas. Ahí está. Ya tendríamos nuestro mercado montado. Y finalmente, una parte muy importante en un attack, que la verdad es que vale la pena enseñarlo, es que nos traen unas hojas de asistencia, de ayuda bastante útiles, porque vamos a tener un recuento final que al final del vídeo vais a poder ver una explicación bastante buena de cómo se contabilizan los puntos al final del juego, tanto un resumen del turno y las cartas de habilidad especial que ahora las vamos a explicar. Pero realmente con todo esto sobre la mesa, y una cosa muy importante, y es que tenemos estas cartas de aquí que son las cartas de culminación, que como os he dicho esta partida será para 3 personas, pero en el caso de que jugarais con 4 personas tendríamos unas cartas de culminación que sirven simplemente para dar un turno extra a 1 o 2 jugadores de la partida para acabar justamente de montar nuestra torre helada y poder acabar de finalizar la partida. Pero como ahora no las vamos a utilizar, realmente las podéis dejar apartadas fuera. Y con todo esto estamos preparados para jugar a un attack. Vamos a ver cómo se juega. Los turnos en un attack son muy sencillos porque vamos a ir en sentido horario y va a empezar el jugador más friolero del grupo. En este caso sería yo, así que cojo la ficha de jugador inicial y seguiríamos en orden de sentido horario. ¿Qué vamos a hacer en nuestro turno? Lo primero de todo sería coger una carta del mercado de construcción, que ya vemos que tenemos diferentes tipos de cartas, en este caso pues artesano, ancestro, animal de tiro y en este caso pues animal de tiro, ¿de acuerdo? Entonces tenemos nuestros cubos de hielo y tenemos nuestras losetas que coinciden con las cartas de construcción, así que es muy sencillo. Lo primero vamos a coger una carta, en este caso pues yo quiero la de artesano, que tiene una piqueta de hielo además, que ya veréis que esto nos va a servir luego para el final de turno. Pero lo que haríamos sería ponerla en nuestra zona de juego, tal que así, y ahora colocaríamos uno de nuestros bloques en las losetas correspondientes con la carta de construcción que hemos escogido. En este caso, pues la quiero colocar aquí. Y ya veis que coincide el huequecito de estas muescas con nuestros bloques de hielo. Así que colocaríamos nuestro bloque de hielo y la partida continuaría. Pero
en el sentido de que en cada turno, después de colocar el bloque y quedarnos una carta de construcción, nos vamos a hacer varias preguntas que ya os las anticipo. La primera pregunta es, ¿hemos completado una sección de 2×2? Que en este caso, ¿qué sería? Pues una sección de bloques de hielo o de losetas de 2×2 de tamaño, en este caso pues 2 losetas por 2 losetas. Imaginaos que la partida realmente ya va bastante iniciada y ya tendríamos pues estas losetas porque ya hemos pasado varios turnos, pero yo voy a colocar mi bloque en mi turno. Sobre todo es muy importante que los bloques de hielo solamente se pueden colocar cuando se coge una carta correspondiente al símbolo. No podemos poner este bloque si realmente, por ejemplo, no ha habido una carta de construcción del símbolo amarillo, en este caso de arquitecto. Pero imaginaos que sí que me toca, así que completo una sección de 2×2. Con lo cual, esa es la pregunta que nos vamos a tener que hacer para poder puntuar. Y es que nos vamos a otorgar tantos puntos como bloques tengamos de base. ¿Por qué de base? Porque una vez completada una sección de 2×2, lo siguiente que vamos a hacer será colocar una nueva loseta para seguir construyendo encima. Así que la colocaríamos de este modo y nos llevaríamos puntos por sección completada. En este caso, si es sección de 2×2 completada, se lleva 5 puntos la persona que tenga más bloques de hielo en esa sección. Por ejemplo, yo tengo 2 bloques y mis compañeros tienen 1 y 1, por ejemplo. Así que yo me llevaría los 5 puntos, que es la puntuación máxima, y en este caso ellos han sido empate, así que se llevarían 2 puntos. Quien tuviera la segunda posición con más bloques de hielo de base. Pero en este caso pues se comparten el premio, así que sería 1 punto y 1 punto. Esto más que nada para que veáis cómo funciona. Y a posteriori, si colocáramos otro de nuestros bloques encima, sería la segunda pregunta que nos tendríamos que hacer durante nuestro turno. ¿Cuántos bloques tenemos de base? Y lo mismo sería, nos otorgamos cuántos puntos tengamos de bloques de base. ¿Esto qué quiere decir? Si yo voy a poner mi bloque encima de una sección completada, con una nueva loseta encima, vamos a tener tantos puntos como tengamos bloques. En este caso, pues un bloque y un bloque, así que me llevaría 2 puntos. Y avanzaríamos, pues con nuestra ficha de puntuación, avanzaríamos tantos puntos como fuéramos ganando a medida de que avanza la partida. Y esto continuaría realmente así. También tenemos una tercera pregunta que sería hacernos decir, ¿hemos completado alguna fila o columna? Que en este caso, pues imaginaos pues, que los bloques están de esta manera distribuidos. Por ejemplo, si el jugador verde es la última persona en completar una fila o una columna, en este caso no avanzaría de puntos, pero esa es la última pregunta que nos hacemos en nuestro turno, porque avanzamos en nuestro marcador de arquitecto, que eso también es muy interesante para el final de la partida, así que os recomiendo que tengáis en cuenta este tipo de cosas a la hora de puntuar, porque cuando justamente completamos una fila o una columna, avanzamos 1 punto en nuestro marcador de arquitecto. Pero en el caso de que, por ejemplo, a medida que vamos avanzando en el juego, completamos a la vez tanto una columna como una fila, o sea, 2 cosas a la vez, tendríamos que avanzar 2 puntos en nuestro marcador de arquitecto. Quiero que os fijéis en un detalle, os lo voy a enseñar por aquí, y es que hay algunas partes que no tienen numeración. No pasa nada, porque realmente al final del juego os indicará que en el caso de que acabéis, por ejemplo, en un espacio donde no tiene ningún número, lo que vais a hacer es retroceder hasta el último número que tenemos en el marcador. Si estáis por aquí, por ejemplo, bajaríais hasta el nivel 5 de vuestro nivel de arquitecto. Y todo eso ya se verá después más o menos cómo se puntúa, porque es muy interesante. Así que nada más para que lo tengáis claro, que vamos a ir construyendo nuestra torre helada poquito a poquito con nuestros bloques y así ir subiendo niveles por niveles. Obviamente, cuando vamos subiendo no se puntúa
no se puntúan los niveles de base, simplemente en el nivel básico no vamos a poner ningún punto por construir de base, pero después ya veréis que también es importante, por ejemplo, poner vuestros bloques en lo que son los exteriores del templo, porque cuando lleguemos al final del juego es importante porque alguien tiene que colocar la parte final de nuestro castillo helado. Y esa va a ser la persona que haya obtenido más puntos en el nivel exterior del templo. ¿Cómo? Pues ahora lo vamos a ver. Os voy a enseñar cómo debería quedar el templo una vez finalizada la partida. Así quedaría. Ya veis que ha quedado precioso. Un templo digno de Elsa, si me preguntáis. Es muy bonito. Ahora se entiende muchísimo mejor la mecánica. Ahora, una vez lo visto en 3D y si lo veis en persona, la verdad es que se entiende bastante mejor, porque veis que nuestro objetivo final es que quede esta forma, la verdad es que muy bonita. Y como os comentaba antes, quien ponga la última pieza, que sería esta parte de aquí, que así se finalizaría nuestro templo de hielo, es quien tenga más bloques de hielo en el exterior, y esto nos lo va a ayudar a verlo desde el plano de arriba, el plano cenital, que vamos a ver que en los exteriores, en los bordes, o sea, sí que hemos puesto todos los bloques por dentro, pero por los bloques exteriores pues tenemos diferentes bloques. En este caso deberíamos contar quién ha puesto más bloques en las secciones exteriores del templo. En este caso pues yo he puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y los vamos a ir contando cada uno su puntuación, y quien haya llegado realmente a tener más bloques de hielo en las partes exteriores, que son las partes visibles, será quien tenga el honor de colocar esta parte final. En el caso de que, por ejemplo, hayáis coincidido o que coincidáis en el número de bloques que hayáis puesto en la sección exterior, lo compartís, o en este caso de quien sea el turno, por ejemplo, en el caso de que fuera mi turno y esta persona de aquí compartiese la puntuación conmigo, como es mi turno, yo tendría el honor de colocar la última pieza final. Después es algo muy importante también que os quería comentar, y es que esta sería cómo se vería nuestra zona de juego una vez completada la partida, que como veis, igual que al principio os he comentado que teníamos que ir recolectando todas las cartas de construcción que nos servirían para colocar nuestros bloques en dichas losetas. También en la sección número 4, que son las últimas que hemos visto, que son las del final del juego, veréis que algunas son losetas duales, igual que tenemos también cartas de construcción duales, que serían estas de aquí, por ejemplo. Dejadme que os las muestre. Sería esta de aquí, que como veis es trabajador y arquitecto, que en este caso es una loseta dual y que solamente podríamos colocarlas en este tipo de losetas por aquí, o incluso las losetas normales también la podríamos colocar, simplemente las podemos colocar en el símbolo que pertoque, pero que sepáis que en algún momento del juego podríais coger, por ejemplo, una carta de construcción de constructor, por ejemplo, que es esta azul oscura de aquí, y la podríais colocar encima, pero es muy importante que situéis vuestra carta dependiendo de cómo la hayáis usado. En este caso, si la habéis usado como trabajador, os la pondríais de esta parte de aquí para que contabilice los puntos como trabajador y no como arquitecto. En este caso, por ejemplo, el jugador de los bloques de hielos azules se lo ha colocado de esta manera para que les contabilice como arquitecto en vez de como trabajador. Eso por una parte, y después llegaríamos a la parte final, que sería la puntuación, que como os he dicho, tenemos esta de aquí, esta hojita de aquí chiquitita, que vamos a ver parte por parte cómo se distribuyen los puntos y cómo se puntúa, porque la verdad es que es muy interesante y dependiendo de cómo sea nuestra estrategia durante el juego, vamos a puntuar de una manera u de otra. Así que vamos a ir poquito a poquito. Recuento final. Como hemos dicho, las cartas de culminación, dos jugadores reciben un turno adicional, que hay que ver la carta de culminación que nos haya tocado. Y después, como hemos dicho, más bloques en el de hielo en las losetas exteriores, 7 puntos para la persona que coloque la parte final, que sería la cúpula. Vamos a los trabajadores. Nos dice, quien tenga más cartas de trabajador, 20 puntos. En caso de empate se reparten, así que 12.
y el resto de jugadores 2 puntos por cada carta, que la verdad es que está bien, porque independientemente de si tenemos más o menos, sí que recibimos puntos. Después tenemos los talladores de hielo, que en este caso vemos como una pequeña tabla, que ya veis que dependiendo si es 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 10, hay unos multiplicadores. Entonces, dependiendo de cuántas cartas tengamos de talladores de hielo, que son las azules, que ya hemos visto, por ejemplo, yo tengo 3, y diría, si tienes 3, recibes 12 puntos, que está bastante bien. Y eso hacemos pues con los diferentes jugadores, nos vamos sumando puntos. Luego tenemos los artesanos, que sería nuestra loseta de color azul o de color menta, que es muy importante explicar esto porque por tipo de herramienta vamos a puntuar de una manera u de otra. Os lo voy a mostrar. Por ejemplo, yo en mi partida he ido recolectando cartas de artesano, que son estas de aquí. Y como veis, justo en el borde tenemos diferentes tipos de herramienta, una cuerda, una sierra del hielo y una pica. Y eso nos va a servir para puntuar, porque por tipo de herramienta, o sea, por la cantidad de cartas, tenemos pues la siguiente tabla que nos dice por una carta 0 puntos, por 2 cartas 3 puntos y así sucesivamente. En este caso, por ejemplo, yo tengo 4, así que recibiría 15 puntos, pero además, si conseguimos hacer un conjunto de los 3 tipos de herramienta, tenemos 10 puntos adicionales, simplemente por puntuar esta parte de aquí de las losetas de artesano, que está muy bien, te dan bastantes puntos. Después nos vamos a los animales de tiro, que serían estas de aquí, las cartas marrones, que ya veis que tienen diferentes animaluchis, que son estos de aquí, y tenemos diferentes puntuaciones. Hay de un símbolo de animal de tiro, de 2 e incluso de 3, que sería como la máxima puntuación. Y nos dice que tantas cartas tengamos de animales de tiro por cuántos animaluchis de ñus o de... no sé exactamente qué animal es, pero algo muy prehistórico, muy guay y muy épico, pero vamos a multiplicar tantas cartas tengamos por cuántos símbolos tengamos de animal de tiro, así que eso se multiplica y da bastantes puntos. Después tendremos nuestras cartas de arquitecto, que por eso al principio de la partida os decía que eso va a ser importante porque cada persona habrá avanzado según cuántas filas o columnas hayamos avanzado o hayamos completado. Entonces, por ejemplo, nuestro compañero de bloques azules tiene 2, por ejemplo. Durante la partida ha conseguido hacer 2 filas o 2 columnas o incluso las 2 a la vez y nos dice que cuántas cartas de arquitecto tengamos por las cartas multiplicadas por el número alcanzado en el marcador de arquitecto. Así que si tiene 3 cartas lo multiplicaremos por 2, que en este caso es el numerito que nos pone aquí. Como he dicho antes, en el caso de que os situéis en una casilla que no tenga número, retrocedéis una casilla y lo multiplicaríais por ese número de cartas. Y finalmente las cartas de ancestro, que nos dice 1 punto por cada carta con símbolo correspondiente de ancestro. Esto lo voy a explicar porque en realidad parece difícil, pero no lo es. Cogeríamos nuestras cartas de ancestro, que son estas de aquí, que como ya os he dicho, durante la partida, cuando cogemos una carta de ancestro, que serían estas de aquí, y colocamos nuestro bloque de hielo, tendríamos derecho a una bendición, que son estas de aquí, que justo antes de colocar el copete final, sino la cúpula, utilizaríamos todas las cartas de ancestro con final de partida, que eso también es importante saberlo. Antes de colocar la cúpula, siempre multiplicaremos y obtendremos los puntos, si queremos, de nuestras cartas de bendición. Como ya he dicho al principio del vídeo, si no serían 2 puntos por carta que no hayamos utilizado. Pero, además, ya veis que las cartas de ancestro, aparte de darnos el poder de poner un bloque de hielo en nuestra loseta, veis que tenéis unos pequeños símbolos por aquí. Tenemos el de tallador de hielo, el de artesano, animal de tiro y el de arquitecto. Y nos dice que 1 punto por cada carta con el símbolo correspondiente. Es decir, esta sola carta multiplicamos 1 punto por cada carta que tengamos con esos símbolos. En este caso, por ejemplo, me daría 3 puntos por los talladores de hielo que yo tengo. Y después de artesano, que tengo 4 cartas, pues me daría 4 puntos. Eso solamente por cada carta de artesano, o sea, de cada carta de ancestro. Y en esta lo mismo, cada carta de ancestro que tengamos
y tengamos dichos símbolos, vamos a otorgarnos o darnos un punto por cada carta que tengamos con ese símbolo. Así que ya habéis visto que en realidad colocar bloques de hielo y tener varias cartas de un mismo símbolo da bastantes puntos al final de la partida. Y finalmente llegamos al final, y es que por cada conjunto de todas las cartas que tengamos encima de la mesa vamos a recibir 10 puntos. ¿Qué significa? Pues que si durante la partida habéis reunido las 6 tipos de tipologías de cartas, obtendríais por cada conjunto de ellas 10 puntos. En este caso, por ejemplo, nuestro jugador azul solamente tiene una carta de tallador de hielo, así que el único conjunto que se podría puntuar al final de la partida sería un conjunto, porque ha completado solamente un conjunto de cartas. Pero, por ejemplo, yo tengo un montón, entonces, pues por cada conjunto de cartas, pues yo, por ejemplo, solamente me podría añadir 20 puntos al final de la partida, ya que solamente tengo 2 cartas, tanto de trabajador como de ancestro. Finalmente, también durante la partida comentaros de que tenemos unas pequeñas habilidades especiales. Ya hemos comentado que los ancestros nos van a dar derecho a bendiciones, pero las cartas de trabajador también nos da una habilidad especial durante la partida, y es que nos interesa porque nos otorga el poder de cambiar la posición de diferentes losetas. Por ejemplo, en el caso de que, por ejemplo, vamos a hacer trampas, tuviéramos esta de aquí y cogiéramos una carta del trabajador, ¿de acuerdo? Y quisiéramos colocar pues nuestro bloque de hielo, diría, vale, pues no lo quiero colocar aquí, quisiera colocarlo aquí. Pues, por ejemplo, cambiaríamos una loseta de sitio para intercambiarla con otra que nos interese más. Esto, por ejemplo, es una mecánica que nos va a servir pues, para hacer puntos en una misma sección, o para completar filas, o para completar columnas. Así que la carta de trabajador también es bastante útil porque nos va a ayudar a intercambiar losetas de sitio y nos va a ayudar a hacer más puntos durante la partida. Y dicho esto y explicado cómo se puntúa todo el juego, ya habéis aprendido a jugar a Nunatak. Espero que os haya gustado el vídeo. Os recomiendo muchísimo que os juntéis con vuestros amigos o con vuestra familia y que juguéis a Nunatak, porque es un juego súper interesante, con mecánicas súper fáciles de aprender. Vais a aprender a jugar en menos de 10 minutos y os lo vais a pasar súper bien. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso y hasta pronto. ¡Chao!